Saludos jóvenes, vamos a comenzar pues con los temas de este cómputo 2 de anatomía. En esta ocasión pues vamos a empezar los temas de embriología, lo que corresponde a microanatomía. Como ya les había avanzado cuando iniciamos este curso, pues hablamos de que microanatomía en sí se centra en la anatomía 1, se centra más que todo en la embriología y en el desarrollo de los tejidos. Entonces de eso será de lo que vamos a hablar pues en esta ocasión. Vamos a empezar hablando pues de los procesos y de los acontecimientos que se dan como preparación para la fecundación, la gametogénesis, la organogénesis y pues todos los pasos del desarrollo pues embrionario hasta que se convierte en un feto y pues al final pues el nacimiento. Hablando un poco sobre el ciclo menstrual, hablando también un poco sobre la espermatogénesis, ovogénesis y también pues lo que corresponde a las membranas fetales, no fatales. Entonces de eso será de lo que vamos a hablar. Entonces pongámosle mucho cuidado porque estos temas son un poco complejos. De por sí anatomía es un poco compleja, tal vez no tanto lo que corresponde a macroanatomía, porque tenemos la ventaja de contar con laboratorios prácticos que pronto tienen el examen, yo sé. Entonces, y eso pues hace un poco más fácil la comprensión de la macroanatomía, porque tenemos estructuras que son tangibles. Pero en microanatomía no, en microanatomía pues contamos con láminas, contamos con imágenes, pero no las tocamos. Entonces eso pues hace un poco más difícil, un poco más compleja su comprensión, pero requiere un poco más de atención y requiere un poco más de dedicación para poder entender los temas, pero son entendibles. Entonces vamos a comenzar pues a hablar sobre la embriogénesis y principalmente hablaríamos pues de los procesos de los acontecimientos previos a la concepción, luego pues la fecundación y por supuesto pues las primeras semanas pues del desarrollo embrionario, y así veríamos estos temas para que estén listos para evaluarse en el final pues de este cómputo 2. A la vez veríamos algunos temas cortos de macroanatomía para que el tercer cómputo siempre serán unos temas de macroanatomía, solamente ya macroanatomía, y ustedes van a desarrollar algunos temas que son de macro también, principalmente lo que corresponde a extremidades, o sea, lo que sería hombro, brazo, antebrazo, mano, igual pues sería en la miembro inferior, ¿verdad? Cadera, muslo, pierna y pie. Son temas que se van a desarrollar, van a ser expuestos por ustedes y más allá pues vamos a explicarles cómo se van a distribuir para que hagamos estas exposiciones. Y esa sería una nota que la distribuiríamos en la nota del parcial para ayudarle. Aún no están listas las notas del parcial, he calificado muy pocas, el panorama no es muy bueno. Espero pues que en el laboratorio práctico, en el parcial práctico, pues el panorama, la situación sea diferente. Yo así lo espero. Espero que estudien bastante. Lo tienen para un fin de semana, para un viernes, perdón. Pero creo que para mí va a ser difícil estar con ustedes un viernes. Yo no puedo, son días pesados de mi consulta. Entonces no voy a poder estar con ustedes a menos que sea cambiado de fecha. Pero eso pues está todavía dependemos pues de la disposición del doctor Baldomero. Sé que están terminando los laboratorios, creo que son 2 prácticas. Algunos les van a hacer, creo, estudios libres. Entonces aprovechen ese tiempo para afianzar muy bien esas piezas y con eso pues ya tienen la mitad prácticamente de la nota del cómputo. Una mitad lo hacen ¿cómo se llama? El parcial teórico. Yo también le doy una ponderación que ya se las expliqué a los que han participado en los foros, una tarea que dejamos por ahí. Entonces según la participación pues va a ser tomada en cuenta para mejorar la nota de los estudiantes que han participado. De igual manera pues los cortos tienen una ponderación que se le adhiere o se le suma, mejor dicho, a la nota del parcial práctico, para que tengamos un 50 y 50% de la nota y así pues ustedes puedan aprobar la materia, que es el objetivo, ¿verdad? Así es que bueno, démosle. Vamos a comenzar pues a hablar sobre pues la embriogénesis. Permítanme. Aquí estamos.
Ojo con ese pensamiento, miren. Estudiante, no estudias para aprobar el examen. Estudias para prepararte el día en que tú seas lo único entre el paciente y la tumba. Y créanme que ese momento se da. Nunca estamos preparados por completo. La única fortaleza es toda la información que ustedes puedan absorber en estos años de estudio, en la práctica que puedan adquirir, que puedan poner, no, ¿cómo se llama? Las habilidades que puedan poner en práctica ustedes durante sus turnos, el tiempo que van a estar en una preparación previa que le llamamos el internado, y por supuesto pues el año social. Entonces todo eso pues es la preparación que ustedes van a tener para el momento en que van a estar ustedes solos con un paciente ante una situación pues que primero Dios pues estén preparados para poder afrontarla. Por supuesto, una nota es lo que hace que aprobemos un curso o no. Lastimosamente, esa es la manera que tenemos para evaluar o para determinar si un estudiante sabe o no sabe. Pero al final pues lo importante es el desempeño que se tenga a la hora de ejercer pues esta práctica tan bonita como es la práctica médica. Bueno, entonces hablemos sobre la embriogénesis temprana, específicamente la primera semana del desarrollo y algunos acontecimientos previos, ¿verdad? Pero de eso es lo que vamos a hablar pues en este tema. Permítanme, tengo que activar mi puntero. ¿Por qué no me lo activa? Aquí está, ya está el puntero. Y aquí estamos. Bueno. Ok. Entonces decimos pues que el desarrollo humano pues comienza con la fecundación. O sea, la fecundación es la introducción de un espermatozoide que tiene contacto con un ovocito. Entonces, gracias a esa fusión, ¿verdad?, del espermatozoide con un óvulo, con un ovocito, es que se da la formación pues de una célula única. A esa célula única, gracias a esta fecundación o a esta fusión de estas dos estructuras, el óvulo y el espermatozoide, pues nos da una célula única que se conoce como el cigoto. El cigoto pues es en sí una célula totipotencial o multipotencial, o también como hoy en día está de moda decirle célula madre, que es pues que tiene la capacidad de generar cualquier tipo de célula. Esa es la célula madre, pues es la original que tiene esa capacidad. Y a la vez pues también es muy especializada, y en sí pues es la que indica pues el comienzo de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, que con características únicas. El cigoto en sí pues es visible a simple vista, sí, ¿verdad?, como una célula inicial, ¿verdad? Pero así lo describe la literatura, pero no es que a simple vista vamos a ver la célula, claro que sí. Bueno, el cigoto en sí pues contiene cromosomas, contiene genes, tanto pues de la madre y del padre, porque es una fusión también de la información genética de ambos progenitores. El cigoto se va a dividir en múltiples, va a presentar numerosas divisiones, ¿verdad? Y a la vez pues transformaciones progresivas hasta conformar pues un ser humano multicelular. O sea, inicia como una estructura, como una unidad, ¿verdad?, unicelular, o procede de dos unidades unicelulares, y gracias a la fusión, gracias a la multiplicación y gracias a la transformación y a los diferentes procesos por los que pasa, se convierte en un organismo multicelular. Todo eso pues gracias a los procesos de división, migración, crecimiento y diferenciación. Esos son los procesos por los que pasa el desarrollo humano: división, migración, crecimiento y la diferenciación celular. Por ende, pues es bueno recordar algunos términos que yo sé que ustedes ya los vieron en biología.
Entonces vamos a recordarlos, nada más los vamos a tocar, como decimos, a la carrera, para que solo tengamos una retroalimentación o un recordatorio, pues, de cuando hablamos de estos términos que eran propios de que los vimos en biología. Y aquí lo aplicamos al término de biología del desarrollo, en donde decimos, pues, que las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. O sea, son los procesos de la mitosis y la meiosis, son los procesos por los cuales pasan todas las células. Es lo que conocemos como la división celular. El ciclo de división es el medio fundamental a través de la cual todos los seres vivos se propagan. Cada división de la célula produce un nuevo organismo, ya sea una división de células somáticas o una división de células sexuales. Las células sexuales son las que encargadas, pues, de generar un nuevo ente, una nueva persona, por decir así. Y las células somáticas, pues, son las células que forman parte de los músculos, de los huesos, del sistema nervioso, del sistema digestivo. O sea, son las células que forman parte del cuerpo. Entonces, aquí utilizamos, pues, dos términos por los cuales se da el desarrollo humano, que son, pues, la mitosis y la meiosis. La mitosis, pues, completa, esta produce células genéticamente idénticas. Es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. O sea, la mitosis es el proceso por el cual se da la duplicación o el crecimiento o el desarrollo de nuevas células, gracias a la mitosis. Por poner un ejemplo, tejidos que están en constante mitosis. Bueno, todos los tejidos están en constante división celular, en desarrollo, todas, específicamente, todas. Pero una que tiene una división celular acelerada, por ejemplo, es la piel. La piel está en constante cambio. Los tejidos, el tejido epitelial, ¿verdad?, que conforma la dermis, está en constante cambio. O sea, la vida promedio de las células de la dermis, pues, es muy corto. Entonces esta está en constante cambio. Entonces allí tenemos que la mitosis trabaja de forma más acelerada. Bueno, la mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas. Somáticas quiere decir cuerpo, de las células del organismo eucariótico que no van a convertirse en células sexuales. Ojo con eso. Con solo que asociemos meiosis a división de células sexuales, ya entendimos que el desarrollo humano, o sea, la procreación, es gracias a la meiosis. ¿Por qué? Porque se da en las células que son sexuales. Se da en el desarrollo de células sexuales. La célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idénticos al de la célula progenitora. ¿Cuántos cromosomas presenta una célula somática? Ahí me la contestan. ¿Cuántos cromosomas contiene una célula somática? Aquí nos está diciendo que después de la mitosis se da una división, o se da hay una formación, pues, de dos células idénticas en la cantidad, pues, de cromosomas, o sea, idénticas a las células que las procreó, como dice ahí, a las células progenitoras. Hablemos de la meiosis. La meiosis, este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. En las glándulas sexuales. ¿Cuáles son las glándulas sexuales que tiene el cuerpo humano? Es un proceso, es otra pregunta, es un proceso de división celular en el cual una célula diploide, o sea, una célula con doble carga, experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides, o sea, con la mitad de la carga genética. En la mitosis tenemos la generación de 2 células diploides, pero en la meiosis tenemos la generación de 4 células haploides, es decir, con la mitad de la carga genética. Este es el mecanismo por el que se reproducen los óvulos
Y los espermatozoides, esas son las células sexuales del ser humano. En la mujer, pues los óvulos, en los hombres los espermatozoides. La meiosis se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Esa es la diferencia que existe entre la mitosis y la meiosis. La mitosis nos genera dos células completamente idénticas a la progenitora. La meiosis nos genera 4 células haploides en las cuales solo se le hereda parte de la carga genética, donde dice se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Entonces, esto es solo para recordarlo, porque yo sé que ustedes esto ya lo vieron, no tendríamos por qué estarlo viendo. Continuemos. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce al proceso. Esto es el ciclo celular. O sea, es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual pues las células se duplican y dan lugar a 2 nuevas células. El ciclo celular pues tiene distintas fases, que son pues la fase G1, esta que vemos acá, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase pues de la mitosis. La fase G1 es aquella, esta que vemos aquí, es aquella en que la célula se prepara pues para dividirse, ¿verdad? Como dice ahí, es donde duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Y es donde se da pues la división, o sea, no, se está preparando pues para la división. Para hacerlo, pues, para poder llegar a ese paso, pues entra en la fase S, que se llama. Esa es cuando la célula pues va a sintetizar como dice ahí, una duplicación pues del DNA, del ADN y todas las proteínas asociadas. Y ahora pues podemos decir que ya existen a su interior 2 copias de la información genética de esa célula. O sea, hay una dotación extra completa del material genético. Y entonces pues la célula entra en la fase G2, ¿verdad? Que es cuando condensa y se va a organizar pues todo el material genético, y es donde ya se prepara para la división, ¿verdad? La división pues de la división celular. El siguiente paso, que es ya donde se da pues lo que conocemos como la mitosis. En este paso pues es cuando tiene lugar lo que la mitosis, de nuevo, valga la redundancia. Es decir, pues la célula va a repartir en 2, ¿verdad? La copia del material genético que está en su interior. Como podemos ver, comienza pues a separarse y va una copia idéntica de las células de la célula original. Entonces va a generar pues 2 células hijas, ¿verdad? Después de haber completado la fase M, pues es cuando se obtienen las 2 células provenientes de donde había solo una. Y digamos pues que el ciclo pues comienza otra vez lo de las células, y así es como se va multiplicando, y esto es lo que aparece pues en lo que conocemos como la mitosis. Pero es la forma normal en que se da el ciclo celular. Ahora, en la meiosis, de las 2 células madre, de las 2 copias que aparecen al final pues de la mitosis, es donde se da la subdivisión del material genético y se va, como decimos, mitad y mitad. Entonces aquí se generan 4 células hijas, pero ya no son diploides, sino que son haploides, ¿verdad? Sigamos. Permítanme que se me partió esto. Sí, aquí vamos. A grandes rasgos pues podemos decir que tanto la mitosis como la meiosis vienen a ser pues 2 formas diferentes de división celular. Esto pues en las células eucarióticas. Aquellas pues, las células eucarióticas son las que poseen un núcleo. Durante un ciclo celular, la célula eucariota pues experimenta una serie de cambios que son las que van a conducir a la formación de nuevas células. Según el tipo de célula, así será
la división, o sea, será o mitosis o será meiosis. Por decir así, en los organismos que tienen una reproducción sexual, las células germinales se van a dividir por meiosis. ¿Para qué? Pues para dar el origen a células sexuales o lo que conocemos como gametos. Ahora, por otro lado, las células somáticas, estas solo se van a dividir a través de mitosis. Entonces, cuando decimos células sexuales, o mejor dicho, gametos, nos estamos refiriendo a ovocitos y a espermatozoides, sin tanta vuelta. ¿Dónde están esas glándulas donde se encuentran ellos? Testículos y ovarios. Eso se los pedí en una pregunta anterior, ya les di la respuesta. Entonces, pero las células, por ejemplo, de la piel, las células del epitelio del estómago, las células del estroma endometrial, las células de los miocitos, los osteocitos, los enterocitos, las neuronas, las células receptoras especializadas que encontramos en el ojo, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre. Conos y bastones. ¿Qué más? Pues todas estas células tienen capacidad de regeneración, no, tienen capacidad de división gracias a un proceso de mitosis. O sea, son las células que no son sexuales, y las únicas sexuales pues son espermatozoides y ovocitos, entonces o óvulos. Entonces así nos quedamos, no hay que darle tanta vuelta. Por eso es a grandes rasgos esto que estoy explicando. Entonces, digamos pues que con la mitosis, ¿verdad? Con esto de este lado, con la mitosis pues es una división que se da pues al interior, en el núcleo específicamente de las células eucariotas, ¿verdad? Después de que la duplicación del material genético, acordémonos que la mitosis, como vuelvo a repetir, esto solo lo estoy retomando así como decimos a la pasarraya, porque esto ustedes lo tuvieron que haber visto en biología. O sea, yo sinceramente no recuerdo, no tengo presente ahorita si ustedes tienen una materia de biología en el ciclo 1, pero a nivel de escuela, de bachillerato, lo tuvieron que haber visto. Entonces tuvieron que haber visto las fases de la mitosis y las fases de la meiosis. Entonces, solo digo, por ejemplo, que las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En mis tiempos había una mnemotécnica para aprender eso. Tenía yo un docente en bachillerato que nos enseñó una mnemotécnica que decía: prometo, Ana, telefonearte. Entonces el prometo, Ana, ¿verdad? Telefonearse, o sea, prometa, Ana, fase. Entonces, telofase. Entonces son las cuatro etapas, o las cuatro fases, perdón, de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, después de que el material genético a nivel de una interfase que se da, este proceso pues este proceso se da en las células unicelulares. Bueno, ya lo dije, son las eucariotas, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se da en los seres unicelulares, como también se puede dar en los seres pluricelulares. Todo este proceso se conoce como cariocinesis. Es posible que así lo encuentren ustedes en su literatura, como cariocinesis. Entonces, en la mitosis, ¿verdad?, las células diploides dan origen a dos células diploides con la misma información genética. O sea, lo que vemos aquí: una célula madre pasa por una replicación del ADN a nivel del núcleo. Esta duplica su carga, y al duplicarla se separa y da origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. Ese es el fin de la mitosis. Eso es lo que se da al final de las cuatro fases. De la profase, ¿verdad?, que es cuando el material comienza a condensarse, comienzan a hacerse más largas las hebras del ADN, ¿verdad?, de los cromosomas, y pues se da lo que se conoce como el uso mitótico. Luego en la metafase pues hay una desaparición de la envoltura nuclear. En la anafase pues vamos a ver cómo los cromosomas comienzan a migrar hacia los polos de la célula, y en la telofase pues cada uno de los polos comienza a reorganizarse, y es donde se da pues la división. Entonces y todo esto pues se da, la división se da específicamente en el citoplasma de la célula para dar origen a las dos
células hijas. Ahora, podemos decir que la importancia, ¿verdad?, de la mitosis que se puede dar en células somáticas indiferenciadas y también en las células pluripotenciales o células madre, ¿verdad? Esto pues la importancia radica en procesos celulares como por ejemplo el desarrollo. El desarrollo pues a partir del cigoto, que es la primera célula de un individuo pluricelular, este va a generar millones de células que van a constituir al organismo superior. Es decir, la subdivisión de células que se van a dar después de que se ha dado la fecundación y dio origen, o sea, la fecundación es la unión del ovocito con el espermatozoide. Esto da origen a un cigoto. La subdivisión celular que viene es gracias a mitosis. ¿Por qué? Porque comienza a dar nuevas células que van a conformar todo el sistema, todo el organismo que es lo que conforma el ser humano. También pues esto otro proceso es el crecimiento, porque permite en sí pues el aumento en el número de células de los organismos y por ende pues va a promover el crecimiento de los mismos. O sea, de aquí salieron 2, de aquí van a salir 4 y así, pero o sea, aquí salieron 2, de esta va a pasar por otro proceso de mitosis y va a dar otras 2, pero siempre con la carga genética idéntica. Otra función es la reparación y la renovación de los tejidos. Este es muy importante porque esta es la base de la cicatrización, esta es la base de la regeneración de los tejidos. ¿Por qué? Porque la mitosis pues se van generando nuevas células que van a reemplazar a las células que han muerto o que se han perdido. El ejemplo que les puse, por ejemplo, de la dermis. Las células del epidermis, estas se van regenerando constantemente. Las células de los folículos pilosos, ¿verdad?, los cabellos también pasan por mitosis y así todas las células que tienen una reparación constante es gracias a la mitosis. Hablando ahora de la meiosis, entonces vamos a ver que la meiosis es donde el mismo proceso, ¿verdad?, de división celular de una célula diploide, o sea que tiene toda la carga genética completa, va a dar origen a 4 células haploides, lo que vemos acá. Las 4 células haploides o 4 células hijas se les llama así porque solo tienen la mitad de la carga genética de la célula madre. Esta es el resultado de lo que conocemos como los gametos o las células sexuales, es decir, los espermatozoides en el macho y los óvulos en las hembras. Esto en la mayoría, si no es que en todas las especies, en todas las especies pues, que existen. ¿Qué podemos decir? Bueno, que el proceso de meiosis pues involucra 2 divisiones nucleares sucesivas sin duplicar el material genético. Esta es la diferencia con la mitosis. Aquí no se duplica el material genético, sino que se comparte. Entonces, viene a ser como el paso intermedio. Además, se da un entrecruzamiento y viene a darse una recombinación de los cromosomas. Entonces, vamos a ver que las 4 células, como vemos aquí abajo, las 4 células que se generan, estas van a contener la misma información genética. Son idénticas entre sí estas 4, pero con la carga genética diferente y la mitad de la célula madre. Diferencia entre la mitad. Si yo les preguntara cuál es la diferencia evidente entre la meiosis y la mitosis, aquí está la diferencia. El resultado son 2 células diploides en la mitosis. El resultado de la meiosis son 4 células haploides. Y con eso me correspondieron bien la pregunta que yo les haga. Entonces, vamos a ver que en la meiosis, pues igual, ¿verdad? Tiene fases, ¿verdad? Como vimos en la mitosis, ¿verdad? Que es la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Son las mismas fases. Como les digo, en esto no voy a entrar a explicarlo mucho. Primero porque es tedioso. Esto es más tedioso que estar explicándoles el ciclo de Krebs. Y creo que ya lo vieron ustedes o lo van a ver. Y es muy difícil. O quererles explicar la cascada de la coagulación también. Son de las cosas de bioquímica y de inmunología que son quebradera de cabeza. Entonces igual es esto. Entonces no voy a meterme mucho
Ahora, si alguno de ustedes se va a convertir en un ginecólogo, o no, se va a convertir en un infertólogo, oh, qué bien, les va a servir de mucho. O algún genetista que hace mucha falta aquí en el país, pues también le va a servir de mucho. Entonces, ahí lo busca bien en el libro, pero yo no lo voy a explicar. Sí me interesa que conozcan la fase. Es que miren, realmente esto no es parte de anatomía, esto es biología, pero como tengo que explicar algunas cosas más adelante, necesito que esta base quede muy clara. Y es más, no forma parte del contenido del tema. Pero no me gusta comenzar a hablar de algo y posiblemente ni el docente lo va a entender. Entonces a mí me gusta entender las cosas para poderlas explicar. Y creo que la esencia que estoy dando en estos primeros diapositivas pues es importante pues para ustedes. Entonces, igual, la misma situación se da en las fases de la meiosis, solo que la meiosis presenta dos momentos, una meiosis 1 y una meiosis 2. En la meiosis 1 es cuando vemos las fases, ¿verdad? de la meiosis, las que dijimos, la profase, metafase, anafase y telofase. En estas, pues, las características principales es que los cromosomas, que son homólogos, estos pues se comienzan a separar, comienzan a localizarse, primero en el ecuador de la célula. El ecuador ya sabemos que es la mitad, ¿verdad? Entonces comienzan a localizarse en el ecuador y luego se van migrando pues hacia los polos. Y se desorganizan, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando termina, pues se obtienen dos células diploides, ¿verdad? Hasta aquí. Aquí termina la primera fase, la primera etapa de la meiosis, que es la telofase, que es cuando se generan dos células hijas diploides, similar a la que nos pasa en la mitosis. Entonces, dos células hijas diploides. Pero entramos a la meiosis 2. Entonces, vuelve a darse las mismas cuatro fases, la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, aquí pues los cromosomas de estas células se vuelven a desorganizar, pero ya no hay duplicación genética. Ojo con eso, aquí no hay duplicación genética, solamente hay subdivisión, que es lo que vamos a ver pues más adelante, bueno, aquí mismo. Entonces, vamos a ver pues que los cromosomas, cada uno de estos palitos, así lo voy a decir, estos palitos que vemos ahí que forman el cromosoma, estos pues son llamados cromátides. Las cromátides pues son las que se ubican al centro del citoplasma de la célula, y estas pues se van a separar y van a ser llevados hacia los polos de la célula. Ahora, en la última fase de la meiosis 2, la telofase, se comienzan a reorganizar, vuelve a darse una envoltura nuclear alrededor de ellos, y pues al final de esto es que se obtiene pues las cuatro células haploides, cada una con la mitad del material genético que se generó de las células hijas. Y ese es el final pues de la meiosis. Ahora, la meiosis, pregunta de examen, la meiosis va a ocurrir exclusivamente y únicamente en las células que darán origen a gametos, es decir, a células germinales, espermatozoides, ovocitos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas pues son las que van a generar esas células, ¿verdad? Células haploides. Ahora, podemos decir que entonces después de esto comienza el proceso que conocemos como la gametogénesis. La gametogénesis, que es lo que vamos a hablar más adelante, es donde se da pues la formación de los gametos, o en sí de las células sexuales, las cuales pues van a contener pues la mitad de la carga cromosómica, es decir, son células haploides. Cada dos gametos, ¿verdad?, uno masculino y otro femenino, se fusionan y se forma una célula diploide. Esto con la carga genética completa de la especie, es decir, lo que vimos en la fecundación. En ese momento es que se da la recombinación y tenemos la carga genética completa, porque cada uno pues genera la mitad. Entonces, así para hacerlo más chiche, más fácil, ¿verdad?, digamos que la mitosis y la meiosis
viene a ser como qué, como que si fuera la fotocopia de un documento, por decir así. Y podemos decir que al final de la mitosis, vamos a tener dos páginas de ese documento, o dos documentos idénticos, ¿verdad?, con el mismo contenido al documento original. Pero en la meiosis va a haber una diferencia. Esa fotocopia de ese documento vamos a tener que al final, ¿verdad?, o previo al final, va a haber una división en dos de ese documento. Y en lugar de tener dos documentos, vamos a tener 4 documentos, pero van a ser parcialmente diferentes, porque a uno le va a faltar la otra parte del documento para poder ser entendido. Así vamos a tener entonces 4 documentos completa o parcialmente diferentes, necesitando la información del otro. Por poner un ejemplo, y ojalá pues se entienda. Y comenzamos a hablar entonces pues de la gametogénesis. La gametogénesis en sí pues es la formación de los gametos. Es entonces un proceso a través del cual pues se van a formar, se van a desarrollar pues células germinativas, o hablándolo ya con propiedad, gametos, que en buen español serían espermatozoides, ovocitos u óvulos, a partir pues de células germinales primordiales bipotenciales. De ahí se originan los gametos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo pues de prepararlos para la fecundación. En este proceso pues intervienen, o mejor dicho, participan los cromosomas y el citoplasma de los gametos, o sea, de las células germinativas primordiales. De las células germinativas. El citoplasma, ¿qué estaba diciendo? Se me fue ya. Pues decíamos que participan los cromosomas y el citoplasma de lo que conocemos como gametos. Entonces, ¿con el objetivo de qué? De prepararlo pues para lo que conocemos como la fecundación. Durante la gametogénesis, el número de cromosomas se va a reducir a la mitad y se va a modificar la forma de la célula. Esto se da pues en los procesos de la gametogénesis. Un cromosoma, ¿verdad? Un cromosoma pues se define por la presencia del centrómero. Esa es la característica para poder decir que estamos ante un cromosoma. Es la presencia del centrómero. Esa es, podemos decir, la parte, ¿qué es esto? Esto es un cromosoma. Entonces, esto es el centrómero. Es por donde ellos tienen contacto. Entonces, viene a ser como una parte estreñida, contrañida, por decir así. Constreñida se llama bien la palabra. Que existe. Esta tiene que estar presente en un cromosoma específicamente. Siempre tiene que tener eso para ser considerado un cromosoma. Antes de que se dé la replicación pues del ADN en la fase S del ciclo celular, ojalá se recuerden que lo vimos, ¿verdad? Los cromosomas pues están constituidos por una única cromátida. Esto es una cromátida. Este es el cromosoma. Entonces, una única cromátida, eso es el cromosoma. Así está constituido antes de que se dé la replicación del ADN. Ahora, cada una de estas cromáticas, que viene a ser pues una hebra, o también se le llama, en otro lugar lo van a encontrar como hebras cromosómicas, ¿verdad? Está formada ya por las cadenas de ADN paralela. Eso ya es genética, pero sí me interesa que lo sepan. Al interior es donde tenemos la cadena genética, o sea, el ADN, pues las cadenas de ADN están al interior pues de ese cromosoma. Después de la replicación del ADN, entonces los cromosomas van a presentar dos cromátides. Después de la replicación van a presentar pues dos cromátides. Esto que estamos viendo acá. Entonces son los cromosomas homólogos, ¿verdad? El cromosoma 1,
el cromosoma 2. Estos son, como decimos, la duplicación de la carga genética después de la replicación que veíamos. Entonces, que en la fase S del ciclo celular. Pero inicialmente el cromosoma es una sola hebra, como lo estamos viendo aquí. Y la característica principal para decir que es un cromosoma es que tiene el centrómero. Eso es. Entonces, cada una de estas se llaman cromátides o las hebras, ¿verdad? Son las cromátides. Esto, como les digo, solo es cultura general. Ahora, ya viendo la gametogénesis, vea, de tipo normal, tanto en el hombre como en la mujer, o lo conocemos como espermatogénesis, o también la ovogénesis. Entonces, vamos a decir pues que en la, ¿cómo se dice? En la, cada una de estas procesos que se dan en las glándulas sexuales, ¿verdad? En el testículo, la espermatogénesis, en los ovarios, la ovogénesis, son procesos con la intención de la procreación, o sea, con la intención de perpetuar la especie. No es la de reparar un tejido, porque no son células somáticas, son células sexuales las que vamos a ver aquí. Entonces, podemos decir que pues después de las divisiones, ¿verdad? Como ya lo vimos, este es todo el proceso que ya vimos por allá. Entonces, vemos cómo después de la segunda división meiótica vamos a tener las células, ¿verdad? Células hijas que provienen de la célula madre que empezó a nivel del testículo, y es lo que conocemos como la espermiogénesis. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo muy importante en relación a esto de la espermiogénesis. Esto de espermiogénesis, como lo vemos acá, no es lo mismo que espermatogénesis. Ojo con eso. Espermatogénesis es el proceso celular por el que pasa la célula original, ¿verdad? El espermatozoide, digamos, original. Sí, por el proceso por el que pasa el espermatocito para generar los espermatozoides. Pero las células haploides resultantes de la segunda división meiótica reciben el nombre de espermátidas, no espermatocitos. No, los espermatocitos son estos, ya, los espermatocitos normales. Pero el cambio del que hablábamos, que en la gametogénesis hay una reducción del material genético y un cambio en la forma de la célula, eso es lo que en el hombre se conoce como espermiogénesis. Las células haploides resultantes se conocen como espermátidas y tienen esta forma, la forma de una célula, tal cual la conocemos, ¿verdad? Con su citoplasma y con sus organelas. Pero gracias al proceso de espermiogénesis modifican su estructura, y como podemos ver, al modificar su estructura ya tiene una forma, como por decir así, de un gusano, donde vamos a ver una cabeza, vamos a ver un cuerpo y vamos a ver una cola. Entonces vamos a ver pues que, por ejemplo, el núcleo en sí, que lo vemos al centro en la espermátida, el núcleo en el espermatozoide queda ubicado en la cabeza. Parte de las mitocondrias, que es parte de la energía, la vamos a encontrar en el cuello, ¿verdad? Del espermatozoide. Y los centríolos o estructuras propias en el citoplasma se van a ubicar pues en la cola. Entonces, gracias al proceso de espermiogénesis es que las espermátidas resultantes, que son las células haploides de la segunda división meiótica, se convierten en espermatozoides, ya como se alojan y se guardan a nivel pues del epidídimo. Entonces, eso es la espermiogénesis. Pero el proceso, vea, es el proceso del que ya hablamos. Es igual el proceso como lo vemos acá. Ahora, vemos pues que en las células haploides el material genético, que son los 46 cromosomas, ¿vea? No lo vamos a ver como 46 cromosomas como cuando inició en la de la espermatogonia original. Se va a subdividir y solo vamos a encontrar
23 pares cromosómicos, solo 23 cromosomas específicamente, o sea, solamente a nivel pues de las células haploides. Para esto pues en el hombre, ¿verdad? En la mujer es un poco diferente, pero en teoría es similar. Entonces, después de las dos divisiones pues meióticas, esa carga genética que era diploide de la célula original, pues esa se va ¿cómo se llama? Se va a convertir en célula haploide, y es donde se ha reducido pues la carga genética. Entonces se forman los cuatro espermatozoides, y el final en sí pues de la espermatogénesis, y ya tenemos listas las células sexuales que van a poder tener capacidad de fecundar pues a un óvulo, y por ende pues dar una nueva vida. Ahora, en el caso de la ovogénesis, por ejemplo, aquí no hablamos de, aquí comenzamos hablando de espermatogonia, porque en el hombre la formación de las células sexuales es diferente a la formación en las mujeres. En las ovogonias, por decir así, porque esto lo estamos hablando ya en alguien que ya nació, o sea, ya es en una persona, pues ya en edad reproductiva, por decir así. Los ovarios los óvulos no pasan o los ovocitos no pasan por un proceso o por un estadio de ovogonia o de espermatogonia, como lo veíamos aquí en el hombre. Es muy diferente. En el hombre, como se comienzan a desarrollar o a formar o a aparecer la espermatogénesis cuando el hombre alcanza la madurez sexual. En la mujer no. La madurez sexual, por decir así, o los primeros estadios se dan intrauterino. A nivel intrauterino es que podemos encontrar ovogonias. Ya cuando la mujer nace, ya viene con su carga pues de ovocitos primarios. O sea, ya desde antes del nacimiento ya está la carga de ovocitos primarios. Entonces, ¿cómo se llama? Y ya ha comenzado parte del proceso de madurez sexual al momento del nacimiento. Y entonces vemos pues cómo se va desarrollando en la misma forma la ovogénesis, similar pues a la espermatogénesis en el hombre. Ahora, ¿cómo le podemos decir? El objetivo en la ovogénesis es la de formar pues un ovocito secundario. Es el ovocito secundario que viene a ser un único ovocito secundario. Las subdivisiones tal cual las vemos en el hombre son completamente diferentes en la mujer. En la mujer al final tenemos dos células resultantes, que una al final termina siendo reabsorbida porque el tejido, los tejidos y la carga genética no es suficiente y termina siendo reabsorbida, para que al final pues solo tenemos la presencia de un ovocito maduro. Podemos decir que toda la carga tanto genética como las organelas propias de la célula madre, por poner un ejemplo, el citoplasma, se van a conservar durante toda la ovogénesis, y en sí lo que nos va a dar como resultante es una célula grande, y a eso es lo que conocemos como un ovocito maduro. Ahora, las otras células resultantes similares a esta se conocen como corpúsculos polares. Estos pues son mucho más pequeños, no son funcionales, y pues al final terminan siendo degenerados. Se degeneran, no son degenerados, sino que se degeneran, y al pasar por esta etapa pues terminan siendo reabsorbidos por el sistema. Entonces, al final de la primera de la división meiótica, pues tenemos lo que conocemos como el ovocito secundario, y termina la segunda división meiótica cuando este ha sido fecundado. Tenemos una diferencia, digamos, entre lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis.
pero la intención es la misma, la de generar células que tengan la capacidad de fecundar a la otra para poder dar la fusión y entonces que se dé la fusión de los cromosomas, es decir, la carga genética del padre y la carga genética de la madre. El final de la meiosis o las dos fases de la meiosis se dan al interior de la glándula sexual del hombre, es decir, pues de los testículos. ¿Cómo se llama? Las fases de la meiosis, la primera se da a nivel del ovario todavía, o sea, de la glándula sexual de la mujer. Y el final de la división meiótica, la segunda división meiótica, pues ya se da hasta el momento de que ha sido fecundado el ovocito. Entonces, el ovocito maduro. Espero que eso lo entiendan. Más adelante creo que hablamos un poco más pues sobre eso. Para tener un poco de claro eso de haploide y diploide, pues es que tengo estos diapositivas, ¿verdad? Entonces, donde decimos que el término de haploide pues se refiere a una célula, ¿verdad? Estas que estamos viendo acá, a unas células o a un organismo que solo presenta un único conjunto de cromosomas. Entonces, los organismos en sí pues se van a reproducir de forma que se reproducen asexualmente, pues van a ser pues los haploides. Ahora, los organismos con reproducción sexual, estos van a tener ¿cómo se dice? Van a tener se me fue. Un fin, vea, el fin como una célula diploide. O sea, célula con dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Esa es una diferencia. Entonces, en los seres humanos, los únicos que son haploides son los óvulos y los espermatozoides. Esas son las células haploides que encontramos tanto pues en el hombre como en la mujer. Los espermatozoides, 23 cromosomas, y los óvulos, 23 cromosomas. Ahora, la formación de los gametos, que lo conocemos como la gametogénesis, es el proceso al cual estoy repitiendo prácticamente, ya lo vimos, ¿verdad? Que es el desarrollo pues de las células sexuales o de los gametos o espermatozoides y ovocitos. Entonces, las estructuras que van a trabajar más que todo, no, digamos que van a ser incluidas en esta replicación tanto de la carga genética como de las organelas, pues son los cromosomas, ¿verdad? Que son la carga genética, y el citoplasma de cada uno de estos gametos, con la intención pues de que se dé la fecundación en un proceso posterior, ¿verdad? Para que estas células sexuales pues puedan fusionarse. Entonces, el origen de la fecundación nos va a dar como resultado pues las células diploides. No, yo dije que acabo de decir el origen, no. El objetivo de la fecundación es generar células diploides, o sea, la unión de gametos. Ahora, la intención, ¿verdad? O la función de la meiosis es generar células haploides, células sexuales o gametos, ¿verdad? Con la mitad de la carga genética. Entonces, este es el ciclo pues para el origen de un ser humano, una célula diploide que es una célula totipotencial o multipotencial, o una célula madre original que va a tener la capacidad, gracias a la mitosis, ojo, la mitosis, el desarrollo de todas las células pues somáticas o que van a conformar pues el cuerpo humano. Estas diapositivas de que hablamos de la meiosis habla de la primera división meiótica y la segunda división meiótica. En lo que hemos hablado anteriormente ha quedado, creo que claro cuál es el objetivo de esta primera y de la segunda división meiótica. Solamente que aquí tiene un enfoque más relacionado no solo con allá solo hablaba de carga genética, aquí habla más de los cromosomas X y del cromosoma Y, que estos pues como dice ahí no son homólogos, estos no son homólogos. Cuando se da la fusión de los cromosomas, se da por fusión de cromosomas homólogos,
pero los X y el Y no son homólogos. Y ya sabemos pues que en la mujer aporta cromosomas X y el hombre proporciona cromosomas X y Y. Es decir, que el sexo del recién nacido o el sexo de ese futuro hijo va a estar determinado por los cromosomas que aporte el hombre. Porque el hombre va a aportar cromosomas ya sean XX o XY. Cuando según el espermatozoide que sea el que se combine o el que se fusione con el ovocito, la mujer, la carga genética, el cromosoma específico de la mujer va a ser siempre X, pero el cromosoma que el Y va a ser proporcionado solamente por el hombre. Entonces el sexo del recién nacido va a ser determinado por el padre según el cromosoma o el par sexual, par genético, el cromosoma sexual que aporte ese hombre. Así será pues el sexo del recién nacido. Entonces, más que todo hacia ahí está orientada esta explicación. Léanla porque lo vamos a enchibular un poquito más. Pero de aquí está un resumen. Este es un resumen, igual que la siguiente diapositiva. Aquí es donde estamos hablando de toda la combinación de las divisiones, de las diferentes fases, ¿verdad? Los procesos que se dan en la formación pues de los pares, de los cromosomas sexuales, ¿verdad? Entonces, como la primera fase de la primera división y la segunda fase de la segunda división pues meiótica, que es la que da las células, ¿verdad? Las células haploides, que van a contener pues solo 23 cromosomas de tipo simple. Entonces, estos son los procesos iniciales de cómo se da vamos a ver, primero el pareado, o sea, cómo comienzan a unirse, cómo tienen un contacto directo a través del centrómero, cómo se van pareando cada uno de los cromosomas, cómo se va formando un entrecruzamiento entre las hebras que se llama el quiasma. Quiasma quiere decir una X, y cómo se van separando poco a poco los cromosomas, y así se ha mezclado pues toda la carga genética. Posteriormente los cromosomas y las cromátidas de cada uno pues van buscando pues los polos de la célula para pues al final pues permitir la separación de esa célula y del citoplasma de la célula, y tener pues unas células hijas, las cuales contienen pues 23 cromosomas con una estructura ya doble. Y al final pues vamos a ver cómo se da la separación de esas, donde tenemos otras células hijas ya haploides, donde también tenemos pues 23 cromosomas en cada una de ellas. En el caso del hombre pues algunas van a ser X, otras van a ser Y, y según la que tenga contacto, porque aquí todavía está a nivel de espermátidas, ¿verdad? Si fuera estamos hablando del hombre, luego vamos a tener los espermatozoides, ahí va a ver la carga genética que lleva cada uno de ellos, y va a determinar pues si lo que produce pues es un hombre o es una mujer. Aquí hablamos un poco sobre eso, ¿verdad? Que decimos que la espermatogénesis pues es la secuencia de acontecimientos a través de los cuales pues las espermatogonias se van a transformar pues en espermatozoides, ¿verdad? Las espermatogonias es lo previo, este es el resultado de la segunda división meiótica. Entonces a través de la espermiogénesis es que se va a transformar en esas 4 células haploides que se llaman espermatozoides, o sea, ya con nombre propio, ¿verdad? Que estos espermatozoides ya maduros van a proceso que se da ya más que todo en la pubertad, y se va a ir regulando pues mediante la señalización de la testosterona, que es una hormona propia del hombre, a través de receptores androgénicos que se encuentran en las células de Sertoli. Las células de Sertoli, pues esta es una célula, ¿verdad? de Sertoli. Aquí vemos cada una de ellas. Este es un corte, ¿verdad? Las células de Sertoli, que las encontramos pues al interior pues de los testículos, a nivel pues de los túbulos seminíferos, es donde encontramos pues las células de Sertoli. Ahora, toda la secuencia de acontecimientos a través del cual pues las espermatogonias, que es lo previo al espermatocito,
se van a transformar pues en las células sexuales que conocemos con el nombre de espermatozoides, o el espermatozoide maduro en sí, mejor digámosle así. Entonces, todo este proceso inicia ya en la pubertad, pero dicho sea de paso, en el hombre nacemos con espermatogonias, la mujer nace con ovocitos directamente, o ovocitos primarios, y el hombre sí nace con espermatogonias. Entonces, todo esto pues va a ir siendo regulado pues por la carga o el estímulo hormonal, gracias a la testosterona producida pues gracias a la testosterona que va a hacer su señalización o su función a nivel de las células de Sertoli. Podemos decir que las espermatogonias, ¿verdad? Las espermatogonias se mantienen como de forma latente. Esto al interior pues de los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos son estos. Estos son los túbulos seminíferos. Estos son al interior del testículo. Y este es un corte donde vemos una célula de Sertoli propia de un túbulo seminífero. Entonces, todo esto se mantiene de forma latente a nivel fetal y a nivel postnatal. Ya después, en la pubertad, el número de estas espermatogonias va a ir aumentando. ¿Gracias a qué? A la división mitótica. Las espermatogonias pues van a crecer y van a presentar modificaciones. Ahora, las espermatogonias se van a transformar, como ya dijimos, en espermatocitos primarios, que estas ya son células, ¿verdad? Estos que vemos acá, estas ya son células que tienen pues ¿cómo se llama? Son células grandes, ¿verdad? Que van a tener pues la capacidad de fecundar y que ya se ubican en los túbulos seminíferos, ya al interior de los, así como lo vemos acá, los espermatozoides salen, emigran desde aquí y ya se van a encontrar a nivel pues de los túbulos seminíferos en los testículos, en esta zona, para viajar hacia el epidídimo. Cada uno de estos espermatozoides, de estas espermatogonias, perdón, cada uno de estos espermatocitos, por eso digo que es un poco enchibola uno bastante. Cada uno de estos espermatocitos va a experimentar diferentes divisiones con la intención de reducir, ¿verdad?, su carga genética, lo que vemos en la primera división meiótica, y se van a formar lo que conocemos como los espermatocitos secundarios, que ya son los espermatocitos haploides, o sea, con la mitad de la carga genética. Entonces, también van a ser mucho más pequeños que los espermatocitos primarios, porque acuérdense que dijimos que había un cambio, perdón, aquí me fui, había un cambio en el tamaño pues de las células. Digamos que estos espermatocitos secundarios pues van a presentar una segunda división meiótica y de ahí pues van a salir pues las 4 espermátidas haploides. Estoy prácticamente repitiendo aquí estoy hablándolo en el aire, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Me interesa que sepan los términos, el concepto de espermatogénesis, espermiogénesis, que esto es importante, la espermiogénesis, la espermatogénesis, y que es una espermátida, que es un espermatocito primario y un espermatocito secundario. Eso sí me interesa que quede muy claro. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuánto tarda más o menos el proceso completo en la formación de un espermatozoide hasta que ya se convierte en un espermatozoide, un espermatocito, en un espermatozoide ya secundario con capacidad de fecundar? 2 meses. Eso se tarda aproximadamente 2 meses. Cuando se completa ya la espermiogénesis, los espermatozoides entran a la luz de los túbulos seminíferos, o sea, a la luz de esto. Este es un túbulo seminífero. Entonces ahí, en la luz, es cuando ellos ya están activos. Antes, todo el proceso lo dan en las paredes, donde encontramos pues las células de Sertoli. De forma pasiva, ya los espermatozoides son transportados a través de los túbulos seminíferos hacia el epidídimo, que es como una estructura que encontramos sobre el testículo, ¿verdad? Entonces ahí donde encontramos el epidídimo, ahí se van a almacenar. Ahí es donde ya
pubertad, ellos alcanzan pues la madurez, una madurez que los hace ser funcionales. En sí el epidídimo viene a ser como un conducto alargado y enrollado, como una manguera enrollada. Eso es en sí el epidídimo, el cual pues se conecta o se continúa al conducto deferente que va a estar dentro del cordón espermático y de esta forma pues emerge por encima de la, ¿cómo se llama?, de la pelvis y penetra, ¿verdad?, o alcanza, mejor dicho, a la parte posterior de la próstata, donde se adhiere pues a la glándula pues seminal. Entonces desde ese momento pues ellos viajan hacia a través de la próstata y va a tener su abertura, es decir, que se comunica con la uretra, que es donde va a expulsar pues los espermatocitos junto con la secreción de las glándulas seminales, que es lo que conocemos como el semen, ¿verdad? Entonces ya los espermatozoides estos pues tienen una gran movilidad, se desplazan activas, se desplazan libremente, que presentan una cabeza, presentan un cuello, presentan una cola, tiene varios segmentos la cola. Entonces son las características del espermatozoide. Entonces la parte más voluminosa pues viene a ser pues la cabeza, como ustedes lo pueden ver, que es donde se ubica el núcleo de la célula original, ¿verdad? Entonces cada una de estas cabezas está cubierta por esa estructura que ustedes están viendo ahí, que se conoce con el nombre de acrosoma. El acrosoma es un órgano de forma de saco, como ustedes lo ven ahí, y viene a ser como un casco realmente, que contiene varias enzimas. Eso amarillo que vemos ahí nos está representando el contenido del acrosoma, que son pues varias enzimas. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Cuando estas se liberan, cuando estas tocan directamente las células foliculares de la corona radiada, que esto es parte ya del ¿cómo se llama? Este es parte del ovocito, ¿verdad? Entonces esas enzimas le ayudan a abrirle paso y de esa manera pues el espermatozoide va a atravesar toda la cubierta del ovocito, que se llama zona pelúcida, y eso le va a permitir tener acceso al interior del ovocito y entonces hacer lo que conocemos como la fecundación, gracias a las enzimas que encontramos en el acrosoma del espermatozoide. La movilidad del espermatozoide, esta se debe a la cola del espermatocito. Esa es la movilidad, o sea, se mueve como si fuera una culebra, por decir, la verdad que esa forma tiene. Entonces eso le permite pues el desplazamiento hacia la zona de la fecundación. En la zona intermedia, como vemos acá, o esta zona media de la cola, ahí encontramos la energía del espermatocito en esa zona, porque ahí encontramos o tenemos la presencia pues permítame, aquí me perdí, aquí está, tenemos pues la presencia de adenosintrifosfato, todo eso que estamos viendo en azul ahí es adenosintrifosfato, que esa es la energía requerida pues para la motilidad y la movilidad del espermatozoide. Entonces todo esto estaba aquí está el resumen, ¿verdad? Ese es un resumen, yo lo acabo de hacer ahorita, aunque hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Aquí dice, la espermatogénesis tiene una duración de 62 a 35 días en la especie humana y se extiende desde la adolescencia durante toda la vida del varón, se reduce el citoplasma de la sí, es lo mismo prácticamente, solo que allá lo dije en mis palabras y aquí está un poco más simple, pero estudianlo de los dos lados. Y luego pues pasamos a la parte de la ovogénesis. En esta parte de la ovogénesis creo que me pasa lo mismo, permítanme, quiero ver. Podemos decir pues que en la ovogénesis está las células germinales primordiales, o sea las ovogonias. Estas pues se van a transformar en ovocitos maduros, pero las ovogonias se desarrollan, o sea, eventualmente van a ser ovocitos maduros, pero las ovogonias se desarrollan se desarrollan en ovocitos primarios antes del nacimiento, es decir, intrauterinamente.
Ninguna ovogonia se desarrolla después del nacimiento. Ojo con eso. Esa sí es una diferencia con el hombre. La ovogénesis continúa hasta la menopausia. O sea, la ovogénesis en sí no es el desarrollo de nuevas células, sino que es la maduración de los ovocitos primarios, que esto es pues a nivel de la perdón, a nivel de los ovarios. Entonces, cada uno de los ¿cómo se llama? El ciclo menstrual es el proceso en el cual pues se da la maduración de un ovocito primario a un ovocito secundario, que es cuando se da la ovulación, se espera la fecundación, y si no hay fecundación, pues automáticamente se cae la capa de endometrio que fue que se preparó para alojar un óvulo fecundado, que al no ser fecundado hay una supresión hormonal, y esto es lo que provoca la caída de la capa del endometrio, de esa capa de preparación que se hizo en el endometrio, y es lo que conocemos como la menstruación. Es la fase menstrual del ciclo ovárico, o del ciclo ovárico es la maduración del óvulo, del ciclo menstrual, que es la preparación a nivel pues del endometrio, el interior pues del útero. Entonces, durante las primeras etapas de la vida fetal de una niña, al interior del vientre de su madre, las ovogonias van a proliferar, pues ya sabemos que esto gracias pues a la mitosis, en la producción pues de células. Las ovogonias van a aumentar de tamaño, van a formar los ovocitos primarios, todo esto pues antes del nacimiento. Entonces, por esta razón es que no se va a presentar ninguna ovogonia en un ya recién nacido, ni mucho menos en una mujer. Eso todo es a nivel fetal y de forma intrauterino. Entonces, los ovocitos primarios, que ya es a este nivel, los ovocitos primarios, vamos a ver pues que ya están revestidos pues por tejido conjuntivo, tejido de protección, ¿verdad?, que lo rodea, y le provee de unas células que se llaman células foliculares, que son células pues planas, así se llaman, células foliculares. Estas pues, ¿cómo se llama? Por esa capa de células es que le conocemos también como un folículo, ¿verdad?, como un folículo primordial. Entonces, a medida que el ovocito primario va aumentando de tamaño durante la pubertad, las células epiteliales, foliculares, que son esta capa que ustedes le ven alrededor, que es lo que también le va a proveer esta protección, esas células foliculares pues van obteniendo, o se van ¿cómo le puedo decir? Van a tener una morfología ya de forma, una morfología cúbica, y al final pues van a ser unas de forma cilíndrica, y es a lo que le conocemos ya como un folículo primario, ¿verdad? Que es esto, a nivel del folículo en crecimiento tenemos un folículo primario, y después ya tenemos un folículo maduro. Al interior es donde encontramos el ovocito. O sea, toda esa capa folicular es la que le va a dar las características o el nombre de folículo en crecimiento, folículo primario, y después pues un folículo maduro. Todo esto está mediado siempre por estímulos hormonales. Entonces, ese ovocito primario que se desarrolla también no solo presenta esas células foliculares, sino que también lo rodean material de tipo glucoproteico, o sea, energía, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Material glucoproteico, no presenta células, es acelular, y es el que le da las características todas raras, y es lo que decimos que es amorfo. No hay un folículo primario igual a otro, gracias a todas las estructuras alrededor, ¿verdad?, que son las células foliculares y el material glucoproteico, y también pues la zona pelúcida, eso se me olvidaba decir, la zona pelúcida, que es el exterior completamente, en la membrana exterior de ese folículo. Entonces, todas las divisiones, del ovocito
primario, pues las divisiones meióticas van a comenzar pues antes del nacimiento. Pero la finalización, ¿verdad? En la profase prácticamente de estas se van a producir hasta la pubertad en la mujer. O sea, cuando comienza la adolescencia, cuando viene su ciclo menstrual por primera vez. Las células foliculares que van a rodear los ovocitos primarios van a segregar en sí una sustancia que se llama se llama inhibidor de la maduración del ovocito. Entonces, todo ese estímulo, ese inhibidor, mejor dicho, esa sustancia que inhibe la maduración es la que lo mantiene al ovocito, vea, en un proceso detenido prácticamente de meiosis. Lo mantiene, le pone pausa a la meiosis, así mejor digámoslo. Entonces, ahora, ya la maduración postnatal, o sea, cuando ya la mujer en la adolescencia, en la pubertad, cada mes se va a madurar un folículo. Ese folículo que se madura es el que va a producir pues lo que conocemos como la ovulación, que es la liberación del ovocito del interior de ese folículo, cuando ya este folículo está maduro. O sea, es la liberación del ovocito desde el folículo ovárico. En ese momento es lo que conocemos como la ovulación. Ahora, este proceso se puede mantener detenido, o sea, podemos impedir la ovulación con los anticonceptivos orales. Eso es lo que hacen los anticonceptivos orales, evitar la liberación del ovocito del interior de un folículo maduro. El proceso no se detiene. Lo único que se detiene es la liberación del óvulo, o sea, no se rompe esto. Al no romperse, no se libera el ovocito y simplemente se reabsorbe. No hay ningún problema. Entonces, los ovocitos primarios, pues, están, antes pues de la ovulación. Estos están detenidos en la fase del ciclo meiótico, es en la profase. A eso también se le conoce como dictioceno, así se le llama a los folículos primarios en stand-by, dictioceno, y estos son muy vulnerables a los agentes ambientales como la radiación. Entonces, si estos folículos se exponen a la radiación o a algo otro, toxicidad del ambiente, eso va a hacer que se altere la ovulación o que los óvulos pues presenten anomalías que pueden traducirse en abortos o en deformidades a nivel pues del feto. Después del nacimiento pues ya no se forman ovocitos primarios, ya lo dije varias veces. Cosa diferente que se da pues con los espermatozoides primarios, cuya producción se mantiene continua. En los hombres es continua. Estos ovocitos primarios se mantienen en una fase latente, o sea, vuelvo a decir la palabra, en stand-by, vea, como folículos ováricos. Estos se van a comenzar a madurar a nivel de la pubertad, 1 por mes. Pueden ser 2, eso sí es verdad, pero la mayor parte es 1 por mes. Y casi siempre es un ovario un mes, otro ovario el otro mes. A medida que cada uno de estos folículos va madurando, pues el ovocito primario comienza a aumentar de tamaño, y ese aumento de tamaño realmente se da cerca de la fecundación. Cuando uno de los folículos, por decir así, ya fue escogido para ser el que se va a madurar durante el proceso de la preparación del ciclo menstrual, entonces cerca de la ovulación crece más de tamaño, y ahí es donde se da la ruptura del folículo primario, del folículo maduro, ¿verdad? Y completa en sí la primera división meiótica y va a generar pues el ovocito secundario y por supuesto pues el primer corpúsculo polar, ¿verdad? El primer corpúsculo polar es otra célula con características similares al ovocito que se ha liberado, pero la carga genética no es viable y termina siendo pues reabsorbida. El ovocito secundario en sí, que es el que se libera, recibe casi todo el citoplasma de la célula original. Entonces,
ya le explicaba, en la ovulación se libera tanto el ovocito primario como el corpúsculo polar. El que recibe toda la los organelos y la carga genética, pues es el ovocito. El corpúsculo polar, que es la otra estructura, no recibe o recibe muy poca cantidad o muy escasa. Entonces, estas células están destinadas pues a ser a ser reabsorbidas y presentan pues una degeneración y no progresan a nada más. Ahora, el ovocito durante la ovulación, pues el ovocito secundario, estamos hablando de ¿verdad? Del ovocito secundario, va a progresar a demás fases de la meiosis y pues se detiene prácticamente en la metafase, porque cuando el espermatozoide, o sea, cuando se da la fecundación, ¿verdad? Se va a completar la segunda división meiótica y entonces vamos a tener ya el ovocito fecundado, ¿verdad? O sea que ya tiene la carga genética del espermatozoide, es decir, del padre, y entonces siempre va a retener la mayor cantidad del citoplasma, el ovocito, y la otra célula resultante de esta estructura es lo que se denomina como el segundo corpúsculo polar, ¿verdad? Y nos va a, se va a degenerar también, y la maduración del ovocito se completa en cuanto son expulsados los corpúsculos polares. Esto solo lo estoy explicando así porque no me interesa mucho esto de los corpúsculos polares, porque al final son reabsorbidos, no tienen una función específica. Sin embargo, el ovocito sí, y eso sí es muy importante. Entonces, ahora, en el ovario pues de una recién nacida hay aproximadamente 2 millones de ovocitos. Eso sí me interesa que lo sepan. Tenemos aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios. Sin embargo, la mayoría de estos experimenta una regresión durante la niñez, o sea, son reabsorbidos. De manera que ya en la adolescencia van a existir unos 40.000 de ellos. Y de estos 40.000, solamente serán unos 400 los que se van a convertir en ovocitos secundarios. Y son los que van a ser expulsados con la ovulación durante el periodo reproductivo. Y podemos decir que pocos o ninguno de estos ovocitos van a ser fecundados. Según los hermanos que ustedes tengan, esos fueron los ovocitos que fueron fecundados. De ahí para allá, o sea, de los 400 viables en una mujer, según los hijos que tenga, así fueron los óvulos que fueron aprovechados. Y en algunas situaciones, pues ya ninguno. Lo que estamos viendo con la adolescencia y con los jóvenes de hoy en día, que la paternidad pues no es una opción, es más miedo que otra cosa. Así que pues es para que tengamos una idea. Ahora, esto lo vamos a ver más ampliamente un poquito más adelante, pero aquí hemos explicado cómo se da esto de la gametogénesis, ¿verdad? Que es parte de la formación de los gametos, la espermogénesis y la ovogénesis. Eso me interesa que lo sepan como introducción a esto de la embriogénesis, y vamos a seguir pues en la siguiente clase. Y bueno, con esto pues terminamos la clase, ¿verdad? De esta parte, para luego pues continuar. Permítanme, quiero ver, continuamos con... bueno, vamos a hablar ya de la reproducción femenina. Vamos a ampliar un poco más lo que hablamos, ¿verdad? Parte de esta ovogénesis, las diferentes partes del ciclo menstrual. Nos va a hacer falta también hablar pues de la fecundación. Y sí, vamos a hablar de eso. Es poco realmente lo que nos falta. Como les decía, es un poco complejo, un poco difícil porque lo hablamos casi en el aire. Son más que todo conceptos. Pero pues es cuestión pues de ponerle queso y de estudiarlo, ¿verdad? Para que no nos vaya a costar. Así que nos vamos a quedar hasta ahí. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes, y pues estudien, comiencen a estudiar. Deseo que salgan bien en el examen
macroanatomía, ¿cómo se llama? El parcial práctico, que salgan bien en ese parcial, que les vaya muy bien para que las notas sean buenas. Yo espero tener listo para la próxima semana las notas, ¿verdad? Perdón, las notas del teórico. He calificado algunas. No estoy muy contento con los resultados. Veo mucho respuesta al Team Marín. Las respuestas de complementar pues las veo casi todas en blanco. Eso me da a mí una idea real de cómo están las clases, cómo están estudiando realmente. Y hay algunos alumnos que no se hicieron el examen. Ojalá se pongan en contacto conmigo para que puedan hacer su examen diferido. Bueno, quedamos así. Se cuidan mucho, estudien y pues ahí estamos hablando, jóvenes. Éxitos.